Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con el pastor Sergio González, que me acompaña en esta serie donde estamos descubriendo muchas cosas acerca de la vida que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así es. Hemos visto puntos acerca de la justicia, de la condena, de cómo Satanás hace un enfoque sobre lo que nos hace falta, Así es. en lugar de que nosotros disfrutemos todo lo que tenemos. Sí. ¿Sabes? Eso hace que no somos agradecidos finalmente. Claro. Sí. Una persona mal agradecida es una persona que no tiene mucha gracia tampoco. No. ¿Verdad? Sí. Entonces es difícil Como después dar, recibe. Sí. obtener más cosas, ¿no? Sí. Pero nosotros, yo creo que sí somos agradecidos porque vivimos realmente bendecidos. Me acuerdo el testimonio que mi esposa tiene diario en la regadera, como se empaña todos los cristales. Siempre pone 3 cosas que Dios ha hecho el día anterior. Wow, qué padre. Para recordar que somos bendecidos. Amén. Y yo creo que es algo que hace falta. Sí. ¿No? Nos concentramos en lo que no tenemos. Tenemos esta envidia. Sí. Cuando hay envidia es porque no estás feliz con lo que Dios te ha dado. Sí. Sino, ¿qué te importa lo que tiene el otro? Sí. Porque él también puede decir, no, es que el otro sí tiene más que yo. Y nos enfocamos siempre en la pequeña cosa. Sí. Y no vemos la imagen grande que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. ¿Verdad? Sí. Y se encuentra mucho en la Biblia, obviamente, Sí. ¿no? Sí, claro. Y pues yo creo que fíjate que sí, fíjate esto, que ¿no? sobre ese punto vimos ahí cómo nos enfoca en lo que no tenemos, luego nos hace caer en pecado, la culpa y la vergüenza, terminamos con miedo, buscando nuestra propia justicia. Y en esa búsqueda de nuestra propia justicia, bueno, pues hay varias cosas que pasan, ¿no? Algo que quería comentar nada más era que lo que comentabas que qué hubiera pasado si hubieran sido perdonados, ¿no? Sí. Hubieran pedido perdón. Pues digo, es un multiverso interesante que pudiera llegar a pasar o verlo ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, dice la escritura que él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y yo creo que somos tan bendecidos por haber conocido a Jesús, porque es la misma imagen del Padre aquí en la tierra, Claro. ¿no? Y luego también lo otro es que ahora no solamente lo conocemos, sino que ahora vive en nosotros, habla a través de nosotros, declara a través de nosotros, ora a través de nosotros, hace milagros a través de nosotros. Y somos parte de ese cuerpo grandioso, ¿no? Del cuerpo de Cristo. La medida en que nosotros nos empezamos a ver así, pues mucho viene a ser transformador ahí, ¿no? Entonces, sobre el tema de la propia justicia, es un tema que pues corre desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el punto es que Jesús lo ejemplifica de una forma muy clara en la parábola del hijo pródigo. Sí. En la parábola del hijo pródigo vemos la historia de 2 hermanos, uno que pues va y vive perdidamente, gasta todo lo que tiene, le pide la herencia a su padre. El otro hermano también le pide la herencia, bueno, el padre les reparte a los 2, pero el otro se queda supuestamente en la casa del padre. Hay que leer bien entre líneas porque nos damos cuenta que cuando regresa el hijo menor, el que había perdido todo, el hermano mayor no estaba en casa. No. Entonces, exacto, ese es un punto interesante. Sí, entonces, ¿sí estaba con el padre o no estaba con el padre, no? Para el final del día, él también se había ido. El hermano mayor creeríamos que estaba en la casa del padre y estaba disfrutando de todo, pero no fue así. Es muy interesante porque él, cuando se da cuenta que el padre recibe al hijo, que él suponía que no merecía ser recibido, que no solamente le restaura con calzado, con un vestido, pero no cualquier vestido, sino el mejor vestido, que le pone un anillo en su mano, y que el becerro que él se había encargado de engordar durante tanto tiempo, resulta que lo habían hecho ya en barbacoa para el hermano menor y perdido, ¿no? Sí. Cuando llega el hermano perdido, dice que dice, cuando llega tu hijo que fue y vendió todo, perdió todo con rameras, todo eso, viene a ser como, ¿y tú cómo sabes que anda haciendo eso? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente siempre cuando se quiere hablar mal de alguien, se le pone ahí un extra, ¿no? Para que pique más fuerte, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, a lo mejor en alguna de esas hasta se encontraron en los mismos lugares, ¿no? Por eso sabía dónde andaban, no sabemos. Claro. Pero el punto es que esa acusación y ese enojo viene porque dice, yo que siempre te he servido, que no te he desobedecido jamás, no he podido comer ni un cabrito con mis amigos.
Pero dice, pero viene tu hijo que ha perdido sus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Y viene ese reclamo con el padre. Casi siempre que nosotros actuamos con nuestra propia justicia decimos, ajá, y todo lo que yo he dado a fulano, y la vez que yo ayudé, y la ayudé, que la vez que pasé a una viejita a la calle, y la vez que le di tanto al limosnero, ¿ah? Y la vez que hice una misa, o hice una fiesta, o hice X, ¿no? Sí. Y entonces empieza ese concepto de propia justicia. Y viene el concepto de decir, ¿sabes qué? El otro es, yo simplemente me acogí al amor de Dios, a la gracia de Dios. Regresé y dije, no merezco nada. Y el entendimiento que la gracia es un regalo que no merecemos. Claro, por supuesto. Y entonces... Y se ve que el hermano que se quedó, realmente, como tú dices, no se quedó, se fue a hacer sus obras. Así es. Para merecerse algo que nunca se atrevió a pedir. Así Eso es tremendo. Eso está muy fuerte, sí. Porque entonces, Sí. ¿cuál era tu relación con tu padre? Sí. ¿No? Una relación muy distante. Finalmente, Así es. yo supongo con su herencia se ve que es un hombre de negocios que se fue a trabajar y desarrollar, etcétera. Y se le olvidó un poquito el padre y empezó una vida en sus fuerzas. Así es. Fíjate, es muy interesante que mucha gente está en la iglesia sirviendo a Dios, Sí. ¿no? Todo el tiempo ahí, llevan años en Cristo y pareciera que no han desobedecido jamás como el hijo pródigo, Sí. pero no han recibido toda esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque llevan escondido dentro de muchos actos de servicio, llevan escondidos la búsqueda de su propia justicia. Así es. Y ese es profundísimo. Y ese es un tema bien delicado. Sí. O sea, es una invitación a todos los que están sirviendo en alguna iglesia. Es, oye, ¿y lo estás haciendo por tu propia justicia o lo estás haciendo con gozo? Porque fíjate algo que es bien interesante. O sea, se meten tanto en la obra que dicen se olvidan del Señor de la obra, ¿no? Ah, sí. Pero fíjate, cuando te enfocas en el Señor de la obra, dice la Escritura que uno de los frutos que Dios produce, el primero es amor, pero el segundo es gozo. Claro. Entonces, oye, yo estoy gozoso en la iglesia y sirvo con gozo y me ponen a hacer esto y hago lo otro y hago aquello más, y tal vez pareciera que eso que hago no es muy digno o aquello sí es más digno. No importa lo que haga, lo hago con una actitud que es el ingrediente que te va a marcar claramente si estás en el enfoque correcto. ¿Lo estás haciendo gozoso? Sí. ¿No? Sigue. Sí, digo, si lo estás haciendo gozoso o lo estás haciendo en tu propia justicia, para que alguien vea, para que alguien te valore, para que alguien que te califique, para que alguien te ponga estrellita. Claro. O sabes en lo profundo de tu corazón que Dios está viendo todas tus obras y está calificando ni siquiera las obras, está calificando el corazón detrás de esa obra. Claro, porque finalmente tus obras, sí, están bien, son puntitos que ganas para el tribunal de Cristo, pero eso no debe de aumentar tu bendición. Así tu es. bendición depende de tu relación con Dios. Así y es. que aprendemos, yo creo que todos tenemos que aprender de Obededón. Porque Obededón, finalmente él dijo, bueno, si les puedo ayudar, pues ahí tengo un garage, ¿no? Claro. Y dejan el arca ahí. Pero cuando se dio cuenta que estaba sirviendo al Dios Todopoderoso, que empezó a ver la prosperidad, ¿por qué no dijo, métenlo y ponlo a mi cuenta? No. Claro. No. Y cuando vio que el arca se iba, dijo, yo voy. Pues sí, me voy. No, esto ya nunca más voy a soltar. Y no soltar, estar cerca de, no, servir al arca. Así Porque es. lo ves como tocando, cantando a la puerta, limpiando en el templo. Aparece este tipo en la Biblia solamente porque dijo, yo voy a tener gozo en mi vida y vi el beneficio de estar cerca de Dios. Amén. Sí. No lo hago para mí, ni lo hago para él porque no me necesita. Lo hago porque si puedo estar en la presencia de Dios, no hay nada que rebasa esta condición. Así es. Este lugar especial. Sí. Y mucha gente de la iglesia no busca todavía la presencia de Dios. Sí. Busca la religión, los 5 puntos para ser sanado, los 7 puntos para obtener prosperidad, etc. Fórmulas, no existen fórmulas, porque Dios no necesita que pasas por un camino de fórmulas para llegar a Él.
Sí. Cristo es la puerta, la Amén. cruzaste y ya. Sí. Sí, y fíjate, fuimos salvos por Cristo y dice la Biblia y fuimos salvos por gracia. O sea, la puerta es gracia. Sí, claro. El asunto es que mientras uno luchaba por comerse un cabrito, el otro llega de la nada en medio de una vida perdida y resulta que recibe todo lo que el otro ni siquiera anhelaba recibir. Vamos. No. Él esperaba un cabrito flaco y el otro recibe un becerro gordo. El punto es que la grandeza de la vida cristiana viene en enfocarse en la gracia de Dios y no en tu propia justicia. Es enfocarte en la gracia de Dios y no en tus propias obras, no en la ley. ¿Por qué el hermano mayor no comió cabritos? Yo creo que por una razón sencilla. Él tenía que pagar. Sí. Y le costaba dinero. Entonces nunca pensaba que podía ofrecerse un becerro gordo. Claro, sí. No, y a lo mejor era un chivo ahí flaquito, barato, Sí, que comía diario. Sí. Porque no entendía que ya era bendecido. Ya era bendecido. ¿No? Y Sí. que lo que había en la casa de su padre era de él. Era de Por él. eso tuvo una herencia. Así es. La herencia significa que lo que es de tu padre es tuyo. Amén. Sí. Y te llega a tu vida. Entonces, ¿para qué criticas? Sí. ¿Para qué te quejas? Y yo creo que ahí viene un punto de revelación importante que dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le dice el padre al hijo, al hermano mayor. Claro. Y el hermano mayor dice, o sea, entonces todo este tiempo que me le he pasado mal, que he comido pura ensalada, que no he podido comerme el cabrito, resulta que el cabrito estaba ahí para mí, pero no lo podía obtener pues simplemente porque yo esperaba hacer algo para merecerlo. Sí. Esa realidad es la realidad de la religión. El enfoque en la religión nos va a llevar siempre a una vida mediocre. Siempre. A una vida de anhelos incumplidos, de que pareciera que Dios no está cumpliendo mis anhelos. Y yo me pregunto, ¿cuánto de la comunidad cristiana está viviendo esa vida? Esa vida en la que, pues sí, yo ya declaré las promesas y sí, yo ya hice esto y ya hice el otro, pero todo el tiempo estás viendo a fulano que prosperó, al otro que hizo, al otro que se fue de pecador y regresó, y estás en la historia del hijo pródigo viviéndose cíclicamente durante tanto tiempo. Sí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Y si nos regresamos todo ahora a Éxodo. O sea, el pueblo de Israel es 40 años dando vueltas, 40 años dando vueltas, 40. O sea, tú dices. Y nunca entrando. Y nunca entrando, ¿no? Nunca entrando. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué ellos no podían obtener eso? Simplemente porque no lo creyeron. No lo creyeron. Sí. ¿Por qué no lo creemos? Porque vivimos en una idea de mucho de mérito, ¿no? Sí, no claro. lo merezco, es que no lo he hecho, es que sí, pero debería yo de ahorrar. Y si alguien te lo regala, ¿qué? ¿No? Es que no había considerado, ¿no? Que alguien me lo regalara. Oye, y si alguien pudiera, o si eso viniera, o de repente lo encontraras, o no sé, de alguna manera alguien te heredara, o te llegara por algún tipo de error, lo que sea, bueno, finalmente es Dios obrando. El punto es que muchas veces estamos tan enfocados en que no lo merezco, o que qué debo de hacer para merecerlo. Y ese enfoque es un enfoque muy humano. Es un enfoque que, mira, es tan humano que llega a ser en un punto satánico, pensémoslo así. ¿Por qué? Porque dice, el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Sí, exacto. O sea, no me puede restaurar esa sangre de ese hombre, no puede ser lo suficientemente poderosa como para mí ponerme en una buena posición delante de Dios. Yo tengo que hacer algo para ponerme en una buena posición delante de Dios. Y es otra vez, es un enfoque en el que Cristo está ya muerto hace más de 2000 años en la cruz y yo estoy aquí como una pelusa en medio del mundo, ¿verdad? Sí. Y luchando por alcanzar una meta, por lograr algo y nunca me he logrado ver ya como las epístolas, como parte de ese cuerpo integrado a Cristo. Exacto. No, y quiero regresar un poquito a lo que decías, que sucede en la iglesia, creo que mucho, es que decreto lo que quiero, ¿no? Y veo que no llega. Y en este momento, como que el Espíritu me dice, ok, decretaste que prosperaras, que tú fuiste bendecido, así como prospera tu alma, etcétera, ¿no? Y te quedas ahí. Cuando tú declaras que eres próspero, yo te invito a que hagas una obra. Vete a comprar algo. Sí. Vete a gastar algo. Sí. Porque si no, ¿cómo vas a poder unirte con Malaquías 3 que te dice Dios?
Pruébame en esto, que si no te voy a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, decretamos que somos prósperos, pero no hay una obra correspondiente. Entonces, no hay fe. Estamos todavía esperando que primero que Dios mande el cheque. Sí. No, el cheque va a venir cuando va a llegar la factura. Así es. ¿No? Sí. El mar no se abrió hasta que llegaron al mar. Así es. Sí. y todo funciona así. Tenemos que estar en coherencia con lo que decretamos acerca de la palabra. Sí. Sino, ¿qué hacemos? Caímos en una religión. Así es. Eso está bien, es lo que Dios habla, pero no va a suceder siempre. Así es. Sí. Y yo mismo estoy trabajando en esto porque todos tenemos que trabajar. Porque al principio, pues dices, es que a lo mejor es para que me puede comprar este teléfono, ¿no? Pero ahorita estoy con un viejito que ya ni se ve en la pantalla, ¿verdad? Porque no me atrevo. Si tú has decretado, soy próspero porque Dios me ha bendecido desde antes de la fundación del mundo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Hoy necesito un celular. Me voy a comprar el mejor. Sí. No porque me lo merezco, porque Dios me lo quiere dar. Así es. Y Él va a proveer para esto. Pero no nos limitemos. Sí. Estaba hablando un día con una persona, una amiga, le decía, es que encontré una mostaza en el súper que me regalaron un día en Francia que rebasa todo lo que puedes conocer en mostaza. Dije, cómpratela. Y ella viene y me dice, wow, es que cuesta 100 pesos más que la que compro. Dije, ¿en cuánto tiempo te acabas un frasco de mostaza? Pues un año y medio. Entonces son 20 centavos por día. Pero nos asustamos porque no se puede. Sí. No afecta tu economía. Pero tenemos que empezar a visualizarnos así. Sí. Así es. Decir, si todo es posible para el que cree, no solamente es para alcanzar una cosa, es para también comprarse cosas o sanarse de algo. Sí. Y buscar a Dios diciendo, dame la estrategia. Sí. Porque a veces no te manda el dinero, pero te da la estrategia para tenerlo. Sí. Y yo creo que es como que esa parte de la madurez en la fe, ¿no? Sí, poco a poco vamos. Porque muchas veces estamos ahí como que yo sí esto y me doy el paso de fe y encuentro que sí Dios es correspondiente a esa fe. Y dices, oye, pues sí, pero ya llegué muy lejos, ¿no? Ya estoy en un lugar donde hasta miedo me da a seguir, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que Dios, no importa el paso que des tan grande, Dios te va a sostener. Sí. El punto es que mucha gente lo decreta, pero no lo hace, ¿no? No lleva a cabo, no ejecuta esa. Y decreta también conforme a tu fe. Así es. Porque unos pueden decir, ya decreté que mañana me compro un Lamborghini, ¿no? Pero todavía ni te alcanza para mantener el cochecito que tienes. Claro. Entonces empieza a pedir diciendo, sí, ahorita puedo mantener esto. Voy a dar pasos de fe para arreglar todo lo que no le funciona. Y vas así viendo y probando cómo Dios funciona. Sí. Y entonces a la siguiente vez, pues pides por algo más. Y vamos creciendo. La fe es creciente, la fe no, por eso dice es un grano de mostaza. Es así cuando la recibes, pero depende de ti si va a ser el árbol más grande del huerto. Así es. Entonces es parte de nuestro entrenamiento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y creo que ahí es donde tú vienes y vas enfocándote. A lo mejor alguna vez te enfocas un poco más en tus obras, después vas entendiendo lo que estamos explicando ahora y te enfocas más en la obra de Jesús. Y ese enfoque que tienes ahora en Jesús te lleva a decir, oye, pues si es que Cristo lo dijo, yo creo que lo puedo hacer, y dijo que cosas mayores puedo hacer, y vas cambiando ese punto al siguiente, y te va llevando a un crecimiento de vida espiritual. Pero todo este proceso es un proceso en el cual la gente no puede como que brincarse el punto, ¿no? Sí. Creo que son temas que todos vivimos. Cuando llegamos a Cristo, empezamos a tener conciencia de pecado, y la conciencia de pecado es algo fuerte. Ay, esa es una carga que tenemos que soltar. Sí. No, porque tenemos que hacer un intercambio. Mi conciencia de pecado la cambio por la conciencia de perdón. Amén.
Sí. entonces voy a ser libre. Sí. Sí. Y ese proceso, esa transformación, pues también requiere ahora enfocarme. ¿Enfocarme en qué? En la obra consumada de Jesús en la cruz. Sí. Sí, ese es el cambio que viene, ¿no? Así es. Y es lo que vamos a seguir hablando en el próximo programa, Pastor. Ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan, estamos en YouTube, Facebook, Spotify. Ahí en estas plataformas siempre vas a encontrar nuestros estudios. Compártelos también con la gente que conoces. Y recuerdas, siempre en victoria. Amén.